buenas tardes. Es un gusto enorme para mí estar con ustedes en esta tarde para seguir con nuestro seminario en Derecho Procesal Electoral. Me presento brevemente. Mi nombre es Alejandra Tello Mendoza y soy profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral de este Tribunal Electoral. Entonces, pues el día de hoy pues vamos a continuar con el tema de la jurisdicción electoral. Permítanme empezar a compartir la presentación que he preparado justo para esta sesión, para que ustedes puedan ver de manera visual qué es lo que vamos a ver en esta hora y media, ¿de acuerdo? Entonces, denme unos segundos para empezar a proyectar. Pues miren, el día de hoy nos toca hablar de la jurisdicción electoral. A mí me parece un poco más, en términos analíticos, un poco más sencillo hablar del término justicia electoral. Entonces, vamos a definir qué es la justicia electoral como principal objeto de la jurisdicción electoral, ¿no? ¿Qué es la jurisdicción electoral? Pues vean ustedes, la justicia electoral, de acuerdo, aquí traigo una definición del Manual de Idea Internacional sobre Justicia Electoral. Vean ustedes, nos dice que la justicia electoral comprende diversos medios y mecanismos que tienen por objeto garantizar que cada acto, procedimiento o resultado se ajuste a derecho. Vean cómo dice derecho, ¿no? Y no ley o no otra cuestión, pero vean, se ajuste a derecho, así como a proteger o restaurar el goce de los derechos electorales, habilitando a toda persona que considera que alguno de ellos le ha sido violado para presentar una impugnación, ser oída y que tal inicio de la centrales. Por un lado, busca controlar la regularidad legal y constitucional de los procesos electorales. Y por otro lado, vean esto, que me parece una de las cuestiones más importantes de la justicia electoral: restituir, garantizar de las personas, ¿no? Entonces, podemos hacer un análisis muy rico de la jurisdicción. Voy a repetir con fines didácticos. Por un lado, controlar la regularidad constitucional y legal de los procesos electorales para revertir, revocar, modificar actos específicamente que vayan en contra del derecho electoral. Y por otro lado, restituir, promover, proteger, garantizar los derechos político-electorales de todas las y los ciudadanos en una democracia. Vean ustedes que hace tiempo que preparaba una presentación muy similar para hablar de las nociones del derecho procesal electoral. Me encontré leyendo la clásica obra del doctor Flavio Galván Rivera, que tiene este libro que se los voy a mostrar, ¿no? Que es uno de los libros básicos para estudiar el derecho procesal electoral mexicano. Es un clásico en la materia, ¿verdad? El doctor Galván Rivera es uno, bueno, fue el primero en hablar como tal de derecho procesal electoral, y mientras estudiaba sus obras,
esta también es muy importante. Es una conferencia que da justo en la Facultad de Derecho, en donde empieza a conceptualizar esta noción de derecho procesal electoral. Este se llama concepto poder electoral a la ¿Qué nos referimos con este derecho adjetivo? Vean ustedes, ¿no? Me gustó muchísimo la forma de interpretar esta noción por parte del doctor a esta en un plano ideal, los individuos, los ciudadanos, las personas que integran un Estado van a seguir el régimen jurídico, el derecho sustantivo de manera voluntaria. Pero en caso en que los individuos de este Estado entra en acción justo el derecho adjetivo que pues se activa a través de los diferentes medios de impugnación en materia electoral, ¿no? Entonces, pues vean cómo podemos desde esta perspectiva justo analizar la jurisdicción electoral, todo lo que tiene que ver con el derecho procesal electoral como parte de un derecho adjetivo que se va a activar cuando los ciudadanos no están siguiendo de manera voluntaria esta parte del derecho sustantivo, estas normas, estas reglas, el derecho que como sociedad hemos acordado establecer las normas para convivir en armonía en una sociedad ideal. Denme un momento que veo aquí. Bueno, veo aquí que hay mensajes, pero tienen que ver con cuestiones técnicas. Siéntanse libres de si quieren hacer una pregunta mientras yo esté aquí haciendo esta exposición o hacer algún comentario para complementar lo que aquí se está diciendo. Bienvenidos. Pueden en cualquier momento alzar la mano digital o escribir un mensaje. Entonces, una vez que escuche esta notificación, les doy el uso de la voz. Si no, hasta el final podemos hacer una ronda de preguntas y respuestas, pero ya saben, quienes hemos convivido en otras actividades académicas, que no hay ningún problema si tienen que decir algo en un momento de la exposición, con toda confianza. Entonces, vean, ¿no? Qué interesante. El derecho procesal electoral como parte de un derecho adjetivo, ¿no? Entonces, lo ideal es aquí como que quiero invitarles a la reflexión. ¿Será entonces que lo ideal en una sociedad democrática es que la justicia electoral, la jurisdicción electoral, el contencioso electoral, que son como otros fórmulas que se utilizan para referirnos al mismo tema, sea la última ratio, que sea pues un mecanismo para acceder a la justicia, para restaurar el orden jurídico violado como una excepción, ¿no? Porque lo ideal entonces sería que los actores, las actoras del juego democrático se ajustaran a las reglas, no hubiera conflictos electorales, no se violaran derechos político-electorales y que pasado un proceso electoral pudiéramos seguir a lo que sigue, ¿no? Continuar. Pero bueno, entonces, esta es una visión. Aquí también les comparto una definición de Jesús Orozco Enríquez, que también es un destacado experto en nuestra materia, y él nos dice entonces lo que les mencionaba, ¿no? De esta definición de la justicia electoral, que tiene estas dos partes, ¿no? Los medios de impugnación en materia electoral ofrecen un control directo de la regularidad de las elecciones
tienen el efecto de preservar, restaurar el ordenamiento jurídico electoral, ¿no? Esta primera parte que les decía. Y la segunda parte, además, constituyen una garantía efectiva para salvaguardar los principios esenciales que rigen las elecciones y los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Entonces, no solamente son los derechos los que hay que preservar, aquí nos está aportando el doctor Orozco también la importancia de preservar los principios constitucionales, los estándares internacionales para que una elección, un proceso electoral pueda considerarse limpio, auténtico, elecciones limpias, auténticas, con integridad electoral, ¿no? Que es otra noción muy importante en la materia. Ahora, mucho se ha dicho, ¿no? Cuando hablamos justo de la jurisdicción electoral, de este proceso de la judicialización de la política, de la justicia electoral, pues mucho se ha dicho que esta tradición, sobre todo, nace o surge en un contexto de América Latina, ¿no? Cuando se habla del derecho electoral, se dice que México es uno de los pioneros de los países que tiene un mayor desarrollo en cuanto a su legislación, a su jurisprudencia, ¿no? Tiene un tribunal especializado, ¿no? Que estudia estos casos y que tiene la facultad de controlar la regularidad constitucional, ¿no? La inaplicación de normas inconstitucionales al caso concreto. Y entonces, pues mucho se dice, ¿no? Que esta tradición, pues, es sobre todo característica de los países de América Latina y de México. Sin embargo, esto no significa que no exista justicia electoral o una jurisdicción electoral como tal en otros países democráticos, en otras democracias constitucionales. Lo que pasa es que está estructurada el modelo de justicia electoral de otra manera, ¿no? De otra forma, y muchas veces es porque no es muy recurrente que los actores y las actoras políticas recurran estas decisiones, acusen de fraude electoral los procesos electorales o argumenten supuestas violaciones a los derechos político-electorales. No es una cuestión tan común que requiera una burocracia más especializada y permanente, como es el caso, por ejemplo, de nuestro país. Pero, como insisto, ¿no? Eso no significa que no existan modelos de justicia electoral en otros países, que no exista una jurisdicción electoral o que un ciudadano esté desprotegido, un partido político, un candidato o candidata, estén desprotegidos cuando consideren que las elecciones no han sido limpias, ¿verdad? O que se ha violado un derecho político. Entonces, lo que hay que entender es que existen entonces diferentes modelos de justicia electoral en el mundo, ¿no? Podemos observar en algunos países que la justicia electoral en todo caso es administrada, ¿verdad? Pues los casos, las controversias, las respectivas impugnaciones, pues son resueltos por órganos legislativos, ¿no? Asambleas legislativas u otra asamblea política, ¿no? Esto ha sido distinguido por la doctrina en nuestro país generalmente como un contencioso político, ¿no? Yo tengo algunos problemas con usar la palabra política de esta manera. Tal vez yo lo vería más como una autocalificación, ¿no? De los procesos electorales, como lo vamos a ver más adelante, que se dio por muchísimos años en el caso de México, porque no necesariamente la política se queda en un órgano legislativo o el hecho de que un órgano legislativo resuelva conforme a derecho implica que sea algo político, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cuestión que después, si quieren, en otro seminario podemos discutir sobre esta clasificación que hemos hecho aquí, ¿no? En nuestra doctrina, en nuestra teoría jurídica, sobre el contencioso político y el contencioso jurídico, pero
lo cierto es que no se requiere o no existe en los modelos de justicia electoral de algunos países un órgano judicial específico, sino que la legislatura, el Congreso, el Parlamento resuelven las presuntas controversias, nulidades electorales, etcétera, ¿no? También encontramos muchos países donde existe un órgano judicial, que van desde tribunales ordinarios del Poder Judicial, tribunales o consejos constitucionales, tribunales de carácter administrativo, tribunales electorales especializados, o también vamos a encontrar órganos de administración electoral con facultades jurisdiccionales, ¿no? Imagínense un INE que tenga última órganos ad hoc Se cortó, maestra. específico. Se cortó el audio. ¿Sí me escuchan? Aquí veo un mensaje de Lizeth Sánchez. Ya. ¿También? Ok. Muchísimas gracias. Cualquier cosa me avisan. Si me dejan de escuchar o se va la señal. Ok. Entonces, con facultades de elecciones ¿no? Más allá de nuestras fronteras mexicanas. Entonces, vean ustedes, ¿no? Que en América Latina podemos encontrar, por ejemplo, una similitud mayor con nuestro modelo de justicia electoral. Vean ustedes, aquí les traje algunos ejemplos. Esto está basado en un texto que escribe Arturo Espinosa Silis en un libro que se llama Justicia Electoral, me parece, de América Latina, Modelos de Justicia Electoral en América Latina, que es editado, publicado por el Tribunal Electoral, la editorial de este tribunal. Y es un texto bastante interesante porque nos muestra cómo la Corte Electoral de Uruguay va a ser la primera jurisdicción electoral en el continente. Desde 1924 se crea esta Corte Electoral de Uruguay. ¿Qué otros ejemplos podemos encontrar de justicia electoral en América Latina? En Chile, desde un año después que se crea esta Corte Electoral de Uruguay, se crea el Tribunal Calificador de Elecciones en 1925. En 1931 se crea el Jurado Nacional de Elecciones en Perú y en 1934 el Tribunal Superior Electoral de Brasil. Entonces vean cómo desde muy temprano estos países hermanos empiezan a crear una jurisdicción electoral específica para resolver justo los conflictos, las controversias electorales, ¿no? Sabemos que muy parecido, cada país, ¿verdad?, con sus propias especificidades, pero cada país, en general, podemos compartir que existen diferentes conflictos electorales, ¿no? Simplemente las recientes elecciones presidenciales en Perú sobre la segunda vuelta electoral, que fue un empate prácticamente técnico, ¿no? Hay ya acusaciones de fraude, impugnación, aún está como a la expectativa. Se cortó de nuevo, maestra. Casos, más bien en todos los casos en América Latina, lo que se ha buscado es que esta jurisdicción esté fuera de los poderes, de la división tradicional de poderes, ¿no? Del ejecutivo y del legislativo, ¿no? En algunos casos electorales entonces vamos. Maestra, se está cortando su audio. Encontramos dos modelos de autoridades electorales, ¿no? Hay autoridades electorales que tienen una naturaleza dual, es decir,
que hay autoridades electorales que además de organizar las elecciones, resuelven las impugnaciones, los medios de impugnación, los recursos que existen en el país, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso de Bolivia, que el Tribunal Supremo Electoral se encarga de ambas funciones, la administrativa y la jurisdiccional. El caso de Colombia, su Consejo Nacional Electoral, el caso de Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones, el caso de El Salvador a través de su Tribunal Supremo Electoral, el caso de Guatemala, de Nicaragua, Panamá y Uruguay. Aquí puse un triángulo en los casos del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Panamá y de Uruguay, porque además de tener esta naturaleza dual, sus resoluciones son definitivas e inatacables, ¿no? Entonces, no se puede controvertir la decisión del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, ni en Panamá, ni en Uruguay, ¿no? A diferencia de los otros órganos, que en muchos casos puede ser la Suprema Corte del país, el Tribunal Constitucional, quien resuelva en última instancia las resoluciones de estas autoridades muy particulares con naturaleza dual, ¿no? Entonces aquí regreso a la analogía. Imagínense que el INE, que de por sí actualmente ya tiene una gran carga de atribuciones en materia de organización de elecciones, no solamente tiene atribuciones federales, sino también nacionales en algunos casos, como es la administración de los tiempos en radio y televisión, la fiscalización electoral, y como si eso fuera poco, ¿no? Como si la fiscalización electoral fuera poca tarea de todas las elecciones, ya sean locales o federales. Imagínense que también tuviera que resolver todos los JDC, ¿no? O todos los procedimientos especiales sancionadores, como antes sí tenía esta atribución, ¿no? Que ahora está a cargo de la sala regional especializada. Entonces, imagínense, ¿no? Bueno, también habría que ver que no podemos hacer comparaciones hacia la ligera, ¿no? Tendremos que analizar que muchos de estos países no tienen la población o el territorio que tiene nuestro país, ¿no? Entonces, habría que analizar cada uno de los casos, pero para que dimensionemos, ¿no? De qué se trata esta naturaleza. Y por otro lado, vean ustedes que existe otro grupo de países en donde la jurisdicción electoral está concentrada en una sola autoridad electoral, ¿no? Entonces aquí este es el similar, si lo observan, ¿no? Al caso de México, está el caso de Brasil con el Tribunal Superior Electoral. Parece ser que se me está cortando el audio. ¿Me están escuchando? Ahorita sí. ¿Se corta mucho? A ver, déjenme intentar cambiarme de red, a ver si mejora. Denme un segundo, estoy intentando cambiar de red, una que está mucho más fuerte. ¿Me escuchan mejor? Sí. Ok, avísenme por favor si se sigue cortando para tomar medidas, a lo mejor reiniciar el modem y no tener que estar lidiando con esto que es muy molesto, ¿no? Que se corte el audio y no podamos escuchar muy bien, tener una conversación adecuada. Entonces, bueno, voy a continuar. Ok. Entonces, aquí vean ustedes, ¿no? Qué diversidad existe en torno a la jurisdicción electoral
en los diferentes países de América Latina, ¿no? Entonces, Argentina es un caso muy similar al nuestro, porque además Argentina pues tiene un sistema federal, ¿no? Entonces cuenta con una Cámara Nacional Electoral que también pertenece al Poder Judicial, ¿no? Como nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vean el caso de Brasil, que si bien pertenece al Poder Judicial y sus decisiones son definitivas e inatacables, todavía la Suprema Corte o el Tribunal Constitucional puede conocer sus resoluciones, puede revisarlas por cuestiones de constitucionalidad, ¿no? Entonces no tiene este estatus de tribunal constitucional, ¿no? Que pueda interpretar la Constitución e inaplicar cuando algunas normas sean contrarias, ¿no? A la Constitución y a los tratados internacionales. Tenemos el caso de Chile como tribunal calificador de elecciones, el caso de Ecuador, que también cuenta con una autoridad únicamente jurisdiccional, el caso de Honduras, el caso de nuestro país, ¿no? Que a diferencia de Brasil, como lo mencionaba, sí pertenece al Poder Judicial y sus decisiones son definitivas e inatacables, ¿no? El Tribunal Electoral, recordémoslo muy bien, con excepción de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, que ahorita lo vamos a ver en detalle, es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral, ¿no? Entonces, las resoluciones del tribunal no pueden ser revisadas ni controvertidas ante ninguna otra instancia dentro de nuestro país, ¿verdad? Nacional. Entonces, esa es la última instancia. Perú cuenta con el Jurado Nacional de Elecciones, que sus decisiones también son definitivas e inatacables. Está el caso de Paraguay, que vean, esto es muy interesante porque sus resoluciones son revisables mediante un mecanismo que se llama acción de inconstitucionalidad. También está el caso de la República el caso de República Dominicana, que cuenta con un Tribunal Superior Electoral, y el caso de Venezuela, que cuenta con la Sala Electoral como parte del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, pues vean, ¿no? Que hablar de un modelo único o un modelo ideal de justicia electoral, pues resulta sumamente complejo porque además de que este tipo de modelos en donde existe la jurisdicción electoral son muy propios del contexto de América Latina, en cada uno de estos países hermanos existe un contexto único que ha hecho, ¿verdad?, que se decida tener o una autoridad de naturaleza dual o una jurisdicción electoral con una sola función jurisdiccional. Ahora, vamos a hablar ahora de los mecanismos de la justicia electoral. Estos mecanismos que sirven justo, uno, para controlar la regularidad constitucional y legal de los procesos electorales, y dos, justo para restituir estos derechos político-electorales. Vean ustedes que este manual de idea internacional nos menciona, nos habla de tres tipos diferentes de mecanismos de justicia electoral. Están, por un lado, los mecanismos formales y directos. En un segundo momento podemos identificar los mecanismos indirectos o punitivos. Y en un tercer momento, estos con fines analíticos, ¿no? Los ponemos 1, 2 y 3 simplemente con fines analíticos, descriptivos, no necesariamente implique que uno sea más importante que otro, ¿no? Y en tercer lugar, podemos identificar los mecanismos alternativos de resolución de controversias, los famosos MAS que tenemos en nuestro país, o también conocidos como mecanismos informales para resolver justo los conflictos, las diferencias en el plano político electoral. Entonces vamos a ver brevemente, ¿no?, a qué nos referimos por estos mecanismos formales directos. Bueno, vean ustedes, básicamente los mecanismos directos y formales, aterrizándolo al caso mexicano, pues son todos los medios de impugnación en materia electoral
todos estos mecanismos que vemos a nivel federal en nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, con excepción de los procedimientos sancionadores electorales. Por procedimientos sancionadores electorales me estoy refiriendo al PES, al POS y al procedimiento sancionatorio en materia de fiscalización, que ahorita vamos a ver, porque esos están clasificados de otra manera. Vean ustedes que estos mecanismos directos y formales de resolución de controversias electorales, pues es un recurso formal y tiene la posibilidad de promover un juicio en contra del acto irregular y tienen en general un carácter correctivo, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos jurídicos que generalmente tienen estos medios de impugnación? Invalidan, revocan, anulan, modifican, reconocen la existencia de una irregularidad y en su caso restituyen a la persona afectada en el ejercicio o goce de su derecho electoral que le hubiese sido violado. Ejemplo de esto, pues el JDC, ¿verdad? El JDC que cuando se acredita una violación a la normativa electoral y una vulneración a los derechos políticos electorales de las personas, pues uno de los efectos que tiene justo la justicia electoral es para reparar el daño, pues se puede restituir a la persona en su derecho violado, ¿no? Entonces, no sé, se me viene a la mente un caso de una servidora pública, una presidenta municipal en Guerrero, que se le obliga a renunciar, esto acreditándose como un ejercicio de violencia política en su contra. Y entonces, el efecto de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue reparar el daño que se le cometió en su contra al restituirla en su cargo público, ¿no? Entonces, vean cómo estos mecanismos directos y formales tienen como efecto invalidar el acto, en este caso, por ejemplo, el acto del Congreso de Guerrero, que había aceptado formalmente la renuncia de esta presidenta municipal, la invalida, ¿no? Con la sentencia y además restituyen a la actora en su derecho político violentado, ¿no? Entonces, vean cuáles son específicamente los efectos de estos juicios, ¿no? Entonces, dependiendo de la diferente finalidad del medio de impugnación, pues vamos a utilizar un mecanismo específico, ¿no? En este caso estamos ejemplificando el JDC. Pero, por ejemplo, si queremos cuestionar la legalidad de un acto del Instituto Nacional Electoral, pues vamos a utilizar otro mecanismo, otro recurso específico, ¿no? Y así. Entonces, en cambio, vamos a ver que existen otros mecanismos indirectos o punitivos dentro de la justicia electoral que tienen como finalidad no tanto restituir el orden jurídico violentado o reparar el daño de las presuntas víctimas, sino tienen como finalidad muy clara, muy específica y directa determinar o encontrar la responsabilidad administrativa, ya sean los procedimientos sancionadores electorales o una responsabilidad penal electoral dentro, si una persona comete los llamados y definidos claramente en la Ley General en materia de delitos electorales como un delito electoral, ¿no? Entonces, a diferencia de los otros mecanismos directos y formales, para reparar el daño, para restituir el régimen jurídico violentado, estos tienen como finalidad sancionar, ¿no? Entonces, persiguen otro objetivo distinto, ¿no? Entre otros, además de sancionar, pues hacer que los actores políticos se abstengan de seguir cometiendo faltas en la esfera administrativa electoral o desde el punto de vista de la responsabilidad penal. Entonces, pues vamos a encontrar, ¿no? Toda la serie de los procedimientos especiales sancionadores, los procedimientos ordinarios sancionadores, los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización que tienen como finalidad justo, ¿no? Sancionar
directamente a quienes están cometiendo las irregularidades. Entonces, pues es una cuestión muy clara en la materia electoral, que no se puede sancionar a alguien si no está tipificada la conducta, ya sea como una responsabilidad administrativa o como una responsabilidad penal, ¿no? Y ese es un poco el problema con el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género, que dado que no estaba como tal tipificada, ni en la Ley General de Delitos Electorales, ni definida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues entonces había, ¿no?, un obstáculo ahí, sobre todo en el derecho penal, para judicializar las carpetas de investigación que abría la FEPADE cuando empezaron a llegar estos casos, ¿no? Entonces, ahora que está con todas las letras definida la violencia política en razón de género, estamos esperando, ¿no?, que sea mucho más sencillo para las autoridades penales y electorales judicializar los casos y sancionar efectivamente a quienes están violentando a las mujeres en sus derechos político-electorales, ¿no? En fin, simplemente esto es como un ejemplo, ¿no? Para poder tener un diagrama. Yo sé que todos ustedes ya saben perfectamente esto, es simplemente como un curso para refrescar nuestra memoria y igual encontrar algunas reflexiones que nos hagan aquí discutir cuáles serían los retos hacia el futuro de la justicia electoral, ¿no? A partir de esto que ya sabemos muy bien, porque todos ustedes yo sé que son expertos en esto, entonces simplemente es como para refrescarnos en esta materia. Ahora, el libro, el manual de justicia electoral de idea internacional, también define otra clase de mecanismos que existen en los modelos de justicia electoral de otros países y que son los mecanismos alternativos de solución de controversias, los MASC, ¿no? Estos mecanismos se caracterizan por ser evidentemente mecanismos informales, no necesariamente en todas las legislaciones electorales, pero la idea de esto es que estos mecanismos intentan ser una medida de prevención o un paso previo antes de que los conflictos electorales escalen justo a los mecanismos formales para resolver estos problemas, ¿no? Entonces, se está buscando fomentar esto en muchos países, en algunos países de América Latina, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones de Perú cuenta con un manual de justo cómo promover estos mecanismos alternativos para evitar, ¿no?, judicializar o llegar a la jurisdicción formal en un litigio tradicional, ¿no? Entonces, en nuestro país hay personas que están promoviendo cada día más estos mecanismos alternativos, estos MASC, en la materia electoral. Sabemos que esto tiene mucho más avance en otras materias como la penal o la civil, pero hay personas dentro de nuestra materia que están hablando, ¿no?, de la importancia de promover cada día más estos mecanismos, ¿no? Estoy pensando en Margarita Elizondo Gasperín, que lleva muchos años hablando del tema, nuestro colega José Ramón Narváez, que justo nos habla de fomentar la cultura de la paz, en lugar de escalar al litigio electoral, a los conflictos, ver si hay posibilidades, ¿no?, de reparar o de llegar a una negociación antes de impugnar, ¿no?, en los casos que así sea posible. Porque, hay que decirlo, por ejemplo, en los casos de violencia política en razón de género, la ley modelo interamericana en la materia prohíbe tajantemente usar estos mecanismos cuando estemos en situaciones en el que el poder entre el agresor y la víctima sean muy asimétricas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque podemos encontrarnos en situaciones muy asimétricas de poder cuando estamos hablando de la competencia por el poder político, ¿no? Pero en México hay un gran avance, bueno, también la magistrada Yanino Tal ahora tiene algunos textos por ahí para promover los mecanismos alternativos de solución de controversia. Entonces, pues bueno, ¿no?, es todavía una materia en pañales, pero me parece importante
promoverlo, ¿no? Forma parte también de la propuesta que está haciendo IDEA Internacional para construir un índice global de justicia electoral, ¿no? Entonces toma en cuenta qué tanto avance tienen los países justo en este tipo de mecanismos. Pero en nuestro país, la buena noticia es que sí estamos en la materia electoral promoviendo vías alternativas para solucionar los conflictos en dos áreas, ¿no? Al menos en los sistemas normativos indígenas, con una interpretación intercultural de los conflictos que llegan por elecciones, por usos y costumbres, por sistemas normativos indígenas, con un enfoque intercultural. En los últimos años se ha privilegiado en este tribunal electoral bueno, y también el constituyente en Oaxaca y la legislación en Oaxaca contemplan que la jurisdicción electoral sea una última instancia para recurrir elecciones por sistemas normativos internos, ¿no? Entonces, la ley del Estado de Oaxaca contempla que antes de recurrir a la justicia electoral, antes de acudir a la justicia electoral, pues se establezcan mecanismos de diálogo para tratar de solucionar los conflictos indígenas sin intervención, ¿verdad?, del Estado o de la jurisdicción electoral. También, al momento de resolver con este enfoque intercultural, se está buscando que sea la propia comunidad indígena, a través del diálogo, de sesiones de sensibilización por parte del IEPCO en Oaxaca, por ejemplo, para ir poco a poco incorporando a mujeres, a más mujeres y a personas de las agencias municipales en las elecciones por sistemas normativos indígenas, ¿no? Que sea una cuestión más dialógica en lugar de impositiva por parte del Estado. Entonces, bueno, también la Ley General de Partidos Políticos contempla como una obligación de los partidos políticos que estos incluyan en sus estatutos mecanismos alternativos de solución de controversias. Sabemos que son muy pocos, bueno, todos los partidos políticos lo tienen que tener ya ahorita en sus estatutos, sí o sí, pero de ahí a que los partidos ya estén recurriendo a estos mecanismos de manera sistemática, todavía falta mucho, ¿no?, para que esto sea una realidad cotidiana. Entonces, pues bueno, lo importante es que hablemos cada vez más de este tema. En fin, entonces esto es un poco como para dimensionar qué modelos de justicia electoral podemos identificar en el mundo, qué mecanismos de justicia electoral podemos identificar, sobre todo en los países de América Latina. Entonces aquí cabe hacernos la pregunta: ¿cuál será el mejor modelo de justicia electoral? ¿Donde el tribunal especializado forme parte del Poder Judicial o donde sea un organismo autónomo que tenga una naturaleza dual o no? Entonces, definitivamente no podemos decir que un modelo desde el punto de vista estructural, institucional, sea mejor que otro. Y aquí quisiera un poco hablar entonces de lo que es la gobernanza electoral, ¿no? La gobernanza electoral consiste en el modo en que se organizan las elecciones, ¿no? Impacta sobre la calidad y no existe un único modelo ideal que pueda ser usado en todos los sistemas políticos, ¿no? Entonces, un modelo de justicia electoral será adecuado o no, en tanto tienda a cumplir con esta idea de la gobernanza electoral. Recordemos que no solamente se trata de tener instituciones técnicamente perfectas, sino instituciones consensadas, ¿no? Instituciones en las que todas y todos confiemos y que nos parezcan pertinentes para resolver los conflictos, ¿no? Entonces, desde un enfoque de gobernanza electoral, no hay un modelo único o un modelo mejor, sino lo importante es que ese modelo esté funcionando para mejorar día a día la calidad de los procesos electorales y garantizar la integridad de los mismos, ¿no? Pero, a pesar de que no podemos hablar de un modelo ideal de justicia internacional, vean ustedes que
idea internacional nos dice que un diseño adecuado de justicia electoral al menos debe prevenir e identificar irregularidades. 2, proporcionar los medios y mecanismos adecuados para corregir las irregularidades y sancionar a quienes les hayan cometido, ¿no? Entonces, puede ser que tengamos un tribunal autónomo o un tribunal que forme parte del Poder Judicial de la Federación, pero siempre que cumplan con estas dos cuestiones, podemos hablar de que se cumple con un piso mínimo, con un estándar mínimo de justicia electoral, ¿no? Y es aquí donde yo les invito a revisar este documento que se está poniendo para el debate internacional, justo de idea internacional. Se están construyendo una serie de indicadores para que podamos evaluar en qué tanto se cumple en un país frente a otro los estándares internacionales de justicia electoral, ¿no? Entonces aquí les traigo el primer desglose que nos está proponiendo Idea Internacional en este documento. Entonces vemos que pues, para evaluar un modelo de justicia electoral podemos considerar en primer lugar, el diseño marco normativo, ¿no?, de la justicia electoral. ¿Qué tan autónomo es la institución que resuelve los conflictos electorales? ¿Qué tan independientes son sus integrantes? ¿Cuál es el régimen de rendición de cuentas? ¿Qué tan profesionales son sus integrantes? Los mecanismos formales con los que cuenta, así como los mecanismos informales de resolución de conflictos. Otros indicadores que podemos tomar en cuenta para evaluar la justicia electoral en un país es la eficiencia, la eficacia y el apego a los estándares internacionales, ¿no? ¿Qué tan eficiente es un tribunal, ¿no? Y esto se mide generalmente cuántos medios de impugnación, denuncias se presentan versus cuánto se resuelve, ¿no? Y el tiempo justo de resolución. Eficacia, qué tanto se logra, ¿no? Reparar los daños, las violaciones, sancionar. Y finalmente, pues el apego a los estándares internacionales, ¿no? Si un país ratificó ciertos tratados internacionales, pues qué tanto se apega la justicia electoral de ese país a esos estándares internacionales. Y finalmente, otros indicadores que nos propone Idea Internacional para evaluar la jurisdicción electoral de un país, pues es, por ejemplo, el tipo de régimen político, qué tanto están garantizados los derechos civiles y políticos, el nivel de corrupción, el índice de Estado de Derecho, qué tanto se cumple o no la ley, el conocimiento de la ciudadanía de sus derechos electorales, la participación política, el número de partidos políticos, la confianza en las instituciones electorales y finalmente el nivel de integridad electoral, ¿no? Que lo construye, lo ha construido, lo ha trabajado muchísimo la Universidad de Sydney con la Universidad de Harvard para medir el grado de integridad electoral, ¿no? Pippa Norris es justo una de las precursoras de esta cuestión de la justicia electoral, de la integridad electoral. Mucho se ha cuestionado, ¿verdad?, que en países como México, como el nuestro, se utilice la jurisdicción electoral como una estrategia política, ¿no?, para ganar en los tribunales lo que no se gana en las urnas, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que más debemos de trabajar en una jurisdicción electoral es justo evitar esto, ¿no? Pero vean, un estudio que hace Lara Otaola, vean ustedes, ¿no? De un universo de 102 elecciones nacionales realizadas entre 2012 y 2016, clasificadas como democráticas, en un total de 34 fueron disputadas por partidos políticos de niveles moderados y altos grados de integridad electoral. ¿A qué voy con esto? De que no solamente es un problema que vemos en nuestro país o en los países de América Latina. Este estudio que hace Lara Otaola, Miguel Ángel Lara Otaola, confirma que esta es una estrategia que puede ser usada en todos los países, sean democracias consolidadas o regímenes híbridos o no tan libres, ¿no? Entonces, es un problema que se pueda recurrir a la jurisdicción electoral como parte de hacer un ruido mediático simplemente con un fin
pernicioso para la democracia, ¿no? Entonces, pues bueno, es uno de los problemas que se presenta en la justicia electoral en todo el mundo. Ahora, permítanme vamos a hacer un recorrido muy breve por cuestiones de tiempo sobre la justicia electoral, la jurisdicción electoral en México. Simplemente para refrescarnos la memoria, vamos a hablar muy brevemente de cuáles son los antecedentes de nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Básicamente va a ser hasta 1987 con la creación del famoso TRICOEL, ¿verdad? De este TRICOEL que tenemos muchísimo en el recuerdo, que va a empezar como lo que se conoce como un modelo mixto de calificación de las elecciones, ¿no? Porque va a ser un tribunal que, a pesar de que es un tribunal, ojo, de naturaleza administrativa, va a empezar a conocer pues las impugnaciones, ¿no? Porque antes de eso vamos a ver que durante la mayor parte, desde que somos un estado independiente, vamos a ver que durante todos esos años del México independiente, como todas y todos ustedes recordarán, pues va a prácticamente prevalecer la famosa tesis Vallarta, en el que se considera improcedente el amparo en materia electoral, ¿no? Esto prácticamente, nos dice Flavio Galván Rivera, retrasó por más de 100 años la tutela de los derechos políticos, ¿no? Pero hubo un momento muy corto, también en la historia de nuestro país, como una antítesis de la tesis Vallarta, la tesis Iglesia, ¿no? De José María Iglesias, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre 1873 y 1876, o 75, si no me equivoco, y que se resuelve con una tesis, ¿verdad? En uno de los amparos más famosos de nuestro país, este famoso amparo Morelos, en donde se dice que sí procedía el amparo por esto que es muy famoso en nuestra doctrina jurídica de la incompetencia de origen, ¿no? Procede el amparo, en otras palabras, ante autoridades ilegítimas, ¿no? Que no están siguiendo el orden jurídico de la Constitución para ponerse en el poder, ¿no? Entonces, evidentemente, a partir de este involucramiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Poder Judicial, en las cuestiones que son concebidas como políticas estrictamente, pues se crean dos visiones, ¿no? De si debe o no intervenir la jurisdicción electoral en los asuntos político-electorales. Entonces, se resuelven otros amparos, uno sobre Puebla, y ante esto, pues se emite la ley de 18 de mayo de 1875, que va a decir no, se prohíbe tajantemente que cualquier tribunal federal se involucre en los asuntos político-electorales, ¿verdad? Pues sí, en los asuntos político-electorales. Sin embargo, aquí José María Iglesia va a decir, no, esta ley es inconstitucional, ¿no? Y va a prevalecer la tesis Iglesia, ¿no? Tan es así que ante un juez que se niega, más bien que aplica esta ley del 18 de mayo de 1875 y declara improcedente un juicio de amparo, pues se le destituye como juez, ¿no? Y todos pensaban que iba a prevalecer justo la tesis Iglesia, pero pues sucede este caso de la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, que se declaró nula prácticamente de oficio por José María Iglesia, y ante esta declaración de nulidad es que se dice esta famosa frase, ¿no? Sobre la constitucionada, sobre la constitucionaria. Entonces, prácticamente este era el espíritu que está detrás de esta tesis, de esta famosa tesis Iglesia, de que a pesar de que los órganos legislativos autocalificaban y pudiera ser un proceso ajeno al poder judicial, nadie debe estar por encima de la Constitución, ¿no? Sin embargo, pues aquí sabemos que llegó Porfirio Díaz e instauró
esta dictadura, ¿verdad? Pero en contraposición a la tesis Iglesia, pues va a presentarse la tesis Vallarta, que va a prevalecer prácticamente durante lo que queda del siglo XIX y que pues ahora sigue prevaleciendo sobre la improcedencia del amparo en cuestiones políticas electorales, ¿no? Aunque con otra lógica. ¿Qué es lo que está detrás de la tesis Vallarta? El fortalecimiento del poder legislativo y la autonomía de los poderes, ¿no? Se consideró por este importante jurista que la legitimidad de las autoridades es un asunto político, no jurídico, ¿no? Tengo ahí una crítica muy fuerte a usar esto de político como algo negativo o peyorativo, pero bueno, este no es el espacio para discutir de eso. Y, pues bueno, a lo que voy con todo esto es que prácticamente prevaleció esta idea de que las autoridades jurisdiccionales no podían estudiar la legalidad o constitucionalidad de los actos electorales. Sin embargo, vamos a ver algo muy importante. Va a haber dos antecedentes de lo que se llamó la facultad indagatoria de violación al voto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un recurso de reclamación. Vean ustedes que es facultad indagatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Juan Ignacio Bilbao, has levantado la mano, te escucho. Sí, perdón, buenas tardes a todas y a todos. Antes de que se me vaya la idea, ahorita que estabas tocando el punto de la tesis Vallarta y de la tesis Iglesias, a mí me parece que la tesis Iglesias era una tesis adelantada a su época, porque puso en evidencia que la actividad política no está ajena al derecho y que por lo tanto era susceptible de control. Y tal parece que la otra, que fue la que prevalece, se niega a aceptar esta realidad, ¿no? De esta influencia de la política en el derecho y de esa necesidad de reglamentar estas cosas. Entonces, eso es lo que yo destaco de esa contraposición de esas dos tesis, ¿no? Es lo que quería comentar. Muchas gracias, Juan Ignacio. Me parece muy pertinente esto que dices. Yo coincido completamente contigo, ¿no? Varios juristas, académicas coinciden, ¿no? Que tenía una visión bastante visionaria, ¿no? Sobre la relación entre la política y el derecho. Y justo ayer, en un momento de insomnio, me preguntaba qué hubiera pasado si hubiera prevalecido la tesis Iglesia y hubiéramos tenido desde años más tempranos un control de la regularidad constitucional de los procesos electorales, ¿no? ¿Habríamos transitado antes a la democracia o no? No sé. Muchos dicen que no vale la pena, ¿no? Pensar en el hubiera, pero pues es interesante que había aquí una posición de avanzada, ¿no? Para no dejar que justo los actores políticos hicieran lo que quisieran, ¿no? En estos momentos en que se buscaba pues la independencia de México, la consolidación del poder político en un estado apenas en construcción. Pero coincido contigo, Juan Ignacio. Muchas gracias por el comentario. No sé si alguien más quiere hacer un comentario aprovechando esta pausa, porque creo que voy un poco acelerada. Es que hay muchos temas que yo quisiera platicar con ustedes, la verdad, pero a veces el tiempo no nos permite profundizar tanto. Pero bueno, a ver, para no perder el hilo. Entonces vamos a ver que casi durante la mayor parte del siglo XIX prevaleció esta idea, ¿no? De que no procedía el amparo en materia electoral. Sin embargo, vean que el constituyente de 1917 contempla lo que se conoció como la facultad indagatoria de violación al voto para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, este es el texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dice textualmente, ¿no? Podrá también la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrar a alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito o designará a uno o varios comisionados especiales cuando así lo juzgue conveniente o lo pudiera el Ejecutivo Federal o alguna de las cámaras de la Unión o el gobernador de algún estado únicamente para que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal o algún hecho o hechos que constituyan la violación de alguna garantía individual o la violación del voto público o algún otro delito castigado por la ley federal.
Entonces, esto lo contempló el constituyente de 1917. Sin embargo, pues prácticamente nunca fue utilizada, tengo entendido, esta facultad indagatoria, y se quita del texto constitucional en 2007, ¿no? Con la reforma de 2007. Pero pues estaba ahí, ¿no? En el texto, esta posibilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de investigar una investigación por violaciones al derecho al voto. Y vean ustedes que en 1977, a ver, veo aquí un comentario. Te escuchamos, Juan Ignacio. Adelante. Si no me equivoco, me parece que esta facultad se ejerció en el caso de León, ¿no? Fue la única vez que se ejerció esta facultad de investigación respecto de violaciones del voto, en el caso de León. Ay, fíjate que eso sí no lo tenía en mente. Muchas gracias por comentarlo, me lo llevo de tarea, porque yo tenía como en la mira que jamás como que se había usado, pero voy a investigar. Sí, me parece que sí, digo, no lo tengo así muy fresco en la memoria, pero me acuerdo, a grandes rasgos fue esta problemática que se dio con la elección en el municipio propiamente de León, y donde hubo un conflicto social muy fuerte, y creo que fue la única vez que se pudo ejercer. Te Sí, prometo recuerdo haberlo visto. Mira qué interesante. La verdad es que yo no sabía ese dato, pero prometo que lo voy a investigar y les confirmo, ¿no? Esta situación. Pero bueno, ¿no? Existía esto desde el texto constitucional. Y vean ustedes que en el contexto de la reforma tan importante que es la de 1977, esta reforma que va a constitucionalizar a los partidos políticos, los va a declarar como entidades de interés público y que además va a incorporar por primera vez 100 diputaciones de representación proporcional. En este contexto, ¿no? Donde con la audacia de Jesús Reyes Heroles se quiere como dar un nuevo mensaje, ¿no? A la oposición política, institucionalizar los partidos políticos y que a la larga va a permitir la transición democrática en nuestro país, pues dentro de ese contexto se incorpora un recurso de reclamación en el artículo 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Que da la posibilidad de controvertir las determinaciones del colegio electoral, ya sea de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, al calificar la elección de sus integrantes. Pero esto pues solamente era una cuestión prácticamente decorativa, porque pues las resoluciones que hiciera la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo tenían efectos declarativos. El colegio electoral podía hacer en todos los casos una nueva resolución sin tomar en cuenta lo que resolviera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y entonces aquí les pongo un ejemplo de las cuestiones procesales que se estableció por el legislador, que limitaba muchísimo la capacidad de la Suprema Corte y de los partidos para promover un recurso. Por ejemplo, solamente tenía legitimación activa los partidos políticos, ¿no? Exclusivamente. Había un plazo de 3 días para promover el recurso. Se exigió la forma escrita para promover el recurso, el cual se tenía que presentar en la oficialidad mayor de la Cámara. Se estableció como requisito de procedibilidad la necesidad de haber agotado oportunamente todas las instancias previas a la calificación electoral. En fin, les voy a compartir el link de esta presentación por si quieren ver a detalle estas características procesales de este recurso de reclamación que pues en realidad no permitieron adecuadamente, ¿no? Controlar la regularidad constitucional de los procesos electorales. Posteriormente a esto se va a crear el TRICOEL. Ahora sí, porque un tribunal, Flavio Galván Rivera, nos dice, y dentro de la exposición de motivos uno puede ver que la intención del legislador era evitar una intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar partidizarla, ¿no? Para evitar politizarla, ¿no? Entonces se buscaba un respeto a esta separación de poderes, pero ojo, no era todavía una autoridad de naturaleza jurisdiccional, era un órgano autónomo administrativo
y al final de cuentas, los colegios electorales seguían teniendo la última palabra. Y además era un órgano temporal que solo se construyó una vez para revisar, ¿no?, las elecciones de 1988. Ahora, en el contexto, ¿verdad?, de la crisis de la elección de 1988, de la famosa caída del sistema, de la creación, ¿verdad?, del Instituto Federal Electoral, también se crea el Tribunal Federal Electoral. Aquí, por primera vez, ya va a tener un tribunal especializado electoral, naturaleza jurisdiccional. La naturaleza que le correspondía en estricto derecho era... sus sentencias eran obligatorias, pero al final de cuentas podían ser modificadas por las 2/3 partes de los colegios electorales. Y además seguía el sistema de auto y heterocalificación de las elecciones, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores seguían calificando sus propias elecciones y el Congreso en conjunto calificaba la elección presidencial, ¿no? De ahí el término de heterocalificación, porque calificaban la elección presidencial. Entonces, pues bueno, todavía no existía como esta máxima autoridad en la materia electoral, porque al final de cuentas sus resoluciones podían revertirse por los colegios electorales. Y vean esto qué interesante. En 1994 se hace una reforma constitucional para formalizar las controversias constitucionales, por un lado, e incorporar a nuestro sistema jurídico las acciones de inconstitucionalidad. Entonces, simplemente se formaliza esta cuestión de las controversias constitucionales porque este mecanismo ya había tenido una experiencia previa en nuestro sistema jurídico. Vean ustedes que Cruz Quirós nos dice que entre 1917 y 1994 se presentaron 42 controversias constitucionales, ¿no? ¿Qué son las controversias constitucionales? Cuando se da un conflicto, ¿no?, de un Estado de la Federación con otro sobre la competencia, sus competencias, ¿no? Entonces, se presentaron ya diferentes controversias constitucionales porque algunas leyes, normas, contemplaban esta posibilidad de presentar denuncias, pero solamente se dictó una sentencia formal. Entonces, en 1994 se formaliza la posibilidad de presentar controversias constitucionales ante estos conflictos, que conocería la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las acciones de inconstitucionalidad, lo cual fue una cuestión sumamente novedosa en nuestro sistema constitucional, porque por primera vez iba a hacer este control en abstracto y con efectos erga omnes, ¿no?, hacia el futuro de las leyes generales, tanto del Congreso Federal como de los congresos estatales. Y vean esto qué interesante. En 1995 se presentó la primera acción de inconstitucionalidad, y vean, sobre la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, pero ¿qué creen? Se desechó por ser materia electoral, ¿no? Estaba tal cual prohibido que se pudieran conocer acciones de inconstitucionalidad en la materia electoral. Entonces se presentó ante este desechamiento un recurso de reclamación y si bien ganó el desechamiento, se definió que era la materia electoral y que no procedía a conocer acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Un grupo de ministros con una visión de avanzada señalaron que era importante conocer a través de algún mecanismo constitucional presuntas violaciones a los derechos políticos de las personas, ¿no? Porque el amparo, recordemos, pues no procedía en materia electoral, y si no procede la acción de inconstitucionalidad en materia electoral, pues queda la protección constitucional de los derechos políticos en un verdadero estado de indefensión. Pero, afortunadamente, esto se reformó prácticamente inmediatamente. En 1996, con la incorporación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se reconoce la competencia de la Justicia de la Nación para conocer acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Y si ustedes revisan este sistema que me encanta, que se llama @lex, que es un sistema informático muy bueno que sistematiza las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, las facultades de atracción, etcétera, diferentes mecanismos que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adivinen
¿de qué materia es de la que hay más acciones de inconstitucionalidad? Pues sí, de la materia electoral, ¿no? No está tan actualizado este sistema, vean, el estudio viene hasta 2015, justo cuando me tocó trabajar ahí en la Dirección General de Estadística Judicial, hicimos este estudio para revisar, ¿no? Por qué había tantas acciones de inconstitucionalidad en materia fiscal, ¿no? Pero nos llamó poderosamente la atención que la mayoría de las impugnaciones de las acciones de inconstitucionalidad se presentaban en materia electoral, ¿no? Entonces vean qué interesante, ¿no? En cambio, en materia de derechos humanos, en materia penal, en otras cosas donde también vemos un déficit muy importante en la garantía y protección de los derechos humanos, hay una mínima promoción, ¿no?, de acciones de inconstitucionalidad. Prácticamente este disparo de la materia fiscal tiene que ver con una ley de impuestos local, me parece. Ya no recuerdo bien, pero les invito a leer este texto donde hacemos como este estudio, se llama Dilemas de Control de Constitucionalidad, artículo 105, el número 1 de esta revista. Ahí viene un estudio un poquito a fondo de cómo se han comportado las acciones de inconstitucionalidad de 1995 al 2015. Y bueno, finalmente llegamos a 1996, a la incorporación del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación. Y en resumen, para ya cerrar y darles paso a preguntas, dudas, aclaraciones, algo que quiero aquí como resaltar es la evolución que ha tenido la jurisdicción electoral en estos temas, ¿no? En dos importantes rubros. En primer lugar, para calificar las elecciones y en segundo lugar, para controlar constitucionalmente los actos electorales, ¿no? Entonces, simplemente para que nos quede claro, en un primer momento, pues contábamos con un sistema de autocalificación y heterocalificación de las elecciones, donde la propia Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores calificaban sus propias elecciones y esto se replicaba en las entidades federativas. Entonces, ¿cómo esto iba a dar confiabilidad y legitimidad a la supuesta democracia cuando un solo partido político, que era el partido político del presidente en turno, dominaba ambas cámaras, ¿no? Entonces, pues, es como muy cuestionable, ¿no?, desde el punto de vista de nuestro contexto específico constitucional, porque esto puede suceder así en otros países y está bien, porque hay una pluralidad histórica en sus congresos, pero en el caso mexicano, pues no, porque partimos de una historia de sistema de partido hegemónico, ¿no? Entonces, en 1986 pasamos a un sistema mixto de calificaciones con la creación del TRICOEL, pero lo cierto es que, al final de cuentas, seguían estas cámaras calificando sus propias elecciones. Es hasta 1993 que el antes IFE adquiere esta atribución para calificar las elecciones de diputados y senadores, ¿no? Recordemos la importancia en ese sentido de la creación del Instituto Federal Electoral como un organismo autónomo independiente de la Secretaría de Gobernación, quien organizaba las elecciones y además que calificaba ya las elecciones de diputados y senadores. Y por fin, en 1996, se da esta facultad, esta atribución al Tribunal Electoral para calificar la elección presidencial. Entonces, en el año 2000, que justo es el año que coincide con la gran alternancia política en la silla presidencial, que simbólicamente es muy importante en nuestra transición democrática, pues ya le corresponde por primera vez al Tribunal Electoral calificar la elección de Vicente Fox Quesada, ¿no? Y además declarar y dar la constancia de mayoría, ¿no? Entonces ya solamente le corresponde al Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, emitir el bando solemne y tomar protesta del candidato constitucionalmente electo. Entonces vean qué importante ha sido la jurisdicción electoral para garantizar elecciones auténticas y libres, ¿no? En esto que se ha denominado como el proceso de calificación de las elecciones. Básicamente se revisa, ¿no?, que las elecciones hayan cumplido con los diferentes principios constitucionales. Por otro lado, quería hablarles, ¿no?, de
la importancia que ha tenido en México la jurisdicción electoral en cuanto al control de constitucionalidad. En este libro, que es muy, muy bueno, Justicia Electoral y Derechos Humanos, incidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la protección de los derechos humanos, que coordina el magistrado Felipe de la Mata, Mara Gómez Pérez y Nicolás Loza Otero. Precisamente un artículo de Mara Gómez nos explica por qué el Tribunal Electoral conoce de violaciones de los derechos humanos, ¿no? Y ella nos cuenta que ha habido 3 etapas en la jurisdicción electoral en torno al control de constitucionalidad, que como ustedes saben muy bien, este control de constitucionalidad ha sido fundamental para garantizar los derechos políticos de una gran cantidad de personas a lo largo de nuestra historia democrática, ¿no? Entonces vemos una primera etapa que se llama de inaplicación de leyes, que va de 1996 a 2002, y básicamente lo que nos dice Mara Gómez es que el Tribunal Electoral, pues simplemente siguiendo la jurisprudencia 5 del 99 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tribunal inaplicaba las normas que consideraba contrarias a la Constitución, ¿no? Sin embargo, esto se echa para atrás en un segundo momento, que la autora lo denomina como la Guerra de las Cortes, que va de 1998 a 1999, y durante esta etapa, a través de 2 contradicciones de tesis, la 2 de 2000 y la 4 del 2000, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que el Tribunal Electoral no tiene facultades para inaplicar leyes electorales, que la única vía era la acción de inconstitucionalidad, y prácticamente no entra al fondo del asunto porque dice que técnicamente no se puede presentar una contradicción de tesis si el tribunal no tiene competencias para interpretar la Constitución, ¿no? Entonces, no, técnicamente no se puede presentar, de acuerdo con esa interpretación de la Suprema Corte, la Constitución, no se puede presentar esta contradicción de tesis. Pero la autora nos dice que algo que es sumamente interesante, ¿no? Que a pesar de que había esta prohibición expresa para interpretar la Constitución, esto le abrió las puertas al Tribunal Electoral, a nuestra jurisdicción electoral, para inaplicar leyes electorales contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, hay varios casos antes incluso de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, el artículo 1 constitucional, en donde sentencias de avanzada ya inaplicaron leyes electorales por considerarlas contrarias a la Convención Americana. Y finalmente viene una tercera etapa de restauración del orden en 2007, que en 2007 se da, además de la condena parcial del Estado mexicano por el caso Castañeda-Guzmán versus México, en donde, como ustedes recordarán, pues se condenó parcialmente al Estado mexicano, no por no contar con candidaturas independientes, sino por no contar con un mecanismo adecuado para conocer, inaplicar la ley electoral a un caso concreto, ¿no? En este caso, sobre las candidaturas independientes. Entonces se condenó al Estado mexicano parcialmente por violación a los derechos humanos. Entonces esto en parte influye para la reforma constitucional de 2007, que además de los cambios que hubo en nuestro sistema, en nuestro modelo de comunicación política, entre otras cuestiones muy relevantes relacionadas con nuestro tema, que es la jurisdicción electoral, pues estableció que las salas regionales funcionarían de manera permanente, el nombramiento de los magistrados sería ahora escalonado y sería de 9 años, y por fin se dice con todas las letras desde el legislativo que el Tribunal Electoral puede realizar la no aplicación de leyes contrarias a la Constitución. Y además se dice ya con todas las letras, aunque esto ya lo hacía el Tribunal Electoral de manera jurisprudencial, creo que desde el 2000 o desde el 2002, conocer del juicio para la protección de los derechos político-electorales procedente contra actos partidistas. Y bueno, ya para ir cerrando, la reforma constitucional de 2014, además de crear el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y esta sala regional especializada para resolver en definitiva los procedimientos especiales sancionadores, también
dio esta facultad ahora a la Sala Superior para conocer de las medidas cautelares directamente y el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Pues básicamente son los cambios en materia de reformas constitucionales, reformas políticas más trascendentes en cuanto al tema que nos ocupa en este seminario. Y pues ya, ahora sí ya prometo para cerrar. Bueno, esto es el esquema de cómo es la estructura entonces institucional de la jurisdicción electoral, de la justicia electoral en nuestro país, ¿no? Está la Sala Superior y sus 5 salas regionales, la Sala Regional Especializada también, y vean cómo también la estructura institucional de la justicia electoral se compone también por los tribunales electorales estatales de cada una de las circunscripciones plurinominales, y además, vean qué interesante este esquema que nos propone Arturo Espinosa Silis, de contemplar dentro de la estructura institucional de justicia electoral las instancias jurisdiccionales partidistas, ¿no? Las comisiones nacionales de justicia de cada partido político también forman parte de esta estructura institucional de justicia electoral en nuestro país. Y bueno, simplemente aquí están los estados, las entidades federativas que están adscritas a cada una de estas circunscripciones nacionales. Y bueno, ahora sí, retos de la jurisdicción electoral para cerrar. Pues como ven, perdón por lo acelerado tal vez de mi exposición, pero como ustedes pueden ver es una gran cantidad de información, avanzamos en el tiempo de manera muy rápida para explicar esta evolución de la justicia electoral, y a mí me parece que en estos momentos en donde estamos como en un momento un poco polarizado de nuestra democracia, pues vale la pena siempre recordarnos, siempre con una visión crítica, ¿verdad? Pero sin perder también la cuestión, el balance propositivo, considerar también los aciertos. Pues siempre es importante recordar todo lo que hemos recorrido para llegar a este punto, ¿no? Se vale, evidentemente, siempre ser críticos con las sentencias en materia electoral, con las autoridades electorales, pero creo que también es muy importante valorar nuestro sistema electoral, ¿no? Han sido bastante los aportes, ha sido mucho lo que hemos tenido que atravesar para llegar a este momento. Entonces, la justicia electoral ha permitido, entre otras cuestiones, ampliar la esfera de representación política, de grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Las mujeres, la paridad, ¿no? La paridad, como ustedes saben muy bien, se ha logrado básicamente, y en primer lugar, bueno, por el activismo de mujeres, de presuntas víctimas, de periodistas, de académicas, pero también ha sido muy importante el papel de la justicia electoral para obligar a los partidos a incorporar y cumplir con las cuotas de género en un primer momento y en un segundo con la paridad de género, ¿no? Y además, incorporar a minorías históricamente olvidadas de la representación política, ¿no? Permitir la renovación interrumpida de los procesos electorales en México, eso ha sido fundamental. Resolver conflictos electorales sin derramar sangre, ¿no? Adam Przeworski, en este libro tan importante que se llama ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones?, nos dice, ¿cuál es la importancia de las elecciones? Pues alternar el poder político sin derramar sangre, ¿no? Entonces, puede ser como cuestión de crítica, ¿no? ¿Por qué hay tantos medios de impugnación, tantas denuncias, tantas sentencias? Pero es el camino que hemos encontrado o ideado para institucionalizar la lucha política y evitar, en la medida de lo posible, derramar sangre, ¿no? Todavía hay casos de violencia extrema, asesinatos de candidatas y candidatos, pero, pues bueno, la democracia es una construcción, ¿no? Tenemos que ir justo viendo dónde están los huecos y trabajar en ello. Pero también no hay que perder la postura crítica, ¿no? Recordemos que hay impugnaciones que se utilizan como estrategia política, sin ninguna consideración ética, denuncias frívolas, partidos y actores expertos en darle la vuelta a la ley, desconfianza política, sanciones a servidores públicos por el artículo 174. Todavía vemos ahí un pequeño hueco en nuestro sistema de justicia electoral. El caso del Bronco y las broncofirmas es un ejemplo muy claro. Y pues bueno, entonces, para darles la palabra, ¿qué hacer? Desde mi perspectiva, no es necesario hacer más reformas. Creo que la experiencia nos ha demostrado que mientras más regulamos, más se vuelve experto el partido político, el actor
en darle la vuelta a la ley. Hay que seguir trabajando en la jurisdicción electoral, pero yo le apostaría más a invertir más en la pedagogía pública electoral para promover mayor cultura política, democrática, para promover mayor confianza política y ética pública. Entonces, yo aquí me detengo y les doy ahora sí espacio para que planteen sus dudas, preguntas, críticas, lo que ustedes quieran expresar. A ver, veo aquí que ya hay manos levantadas. Ah, no. ¿Podrías compartirnos la presentación? Claro que sí, Jesús. Muchísimas gracias por tu comentario. Sí, ahorita mismo les paso el link de la presentación. Muchos saludos, Jesús Plaza. Qué gusto reencontrarnos de nuevo. Juan Ignacio, te escuchamos. No te escuchamos, Juan Ignacio. Creo que está apagado tu micrófono. Seguimos sin escucharte, Juan Ignacio. No, en lo que Juan Ignacio arregla el problema de su audio, no sé si alguien más quisiera presentarnos una pregunta, alguna duda, complementar. Lisette, qué gusto saludarte, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto para mí escucharte como siempre. Sí. Creo que ya se arregló el problema. ¿Ya? Ok, bueno, a ver. Sigo, espero a Juan Ignacio. Sí, gracias. Pues la verdad a mí me parece una ¿Con quién? ¿Quién? ¿Ya se escucha? Bueno, ¿ya se escucha? Ah, ok, gracias. Decía que ninguna crítica, que me parece una ponencia bastante completa, y creo que a mí me queda muy, muy claro el hecho de manera muy simple, que la justicia electoral es el punto donde convergen estos derechos sustantivos como los derechos políticos y estos derechos adjetivos mediante estos procedimientos. Que también ha habido, a partir de este desarrollo histórico que hemos tenido, una tecnificación de esta justicia electoral, ¿no? Y de estos procesos se han vuelto cada vez más técnicos y más difíciles de comprender a la ciudadanía en general. Creo que el reto que tenemos todos los que nos dedicamos al derecho electoral es hacerlos más simples y que la ciudadanía comprenda de mejor manera de qué se trata esta parte de la justicia electoral, que no solamente es el hecho de la judicialización de la política, sino de la defensa propia de la democracia. Entonces, eso considero que deberíamos llevarnos de reflexión. Me gusta, Juan Ignacio. Suscribo lo que señalas y sí, creo que todos quienes nos dedicamos a esto tenemos esa misión, ¿no? De socializar en un lenguaje más ciudadano cuáles son los mecanismos, ¿no?, constitucionales con los que cuenta cualquier ciudadano o ciudadana para garantizar que su voto es el que está determinando quiénes son al final del día los representantes populares, ¿no? Sí. Lisette, te escuchamos. Muchas gracias, un gustazo, como siempre. Súper buena ponencia, me vino como anillo al dedo, realmente lo pedí y me lo trajiste todo lo que yo necesitaba, pues aterrizar. Porque tenía muchas dudas en esta cuestión de justicia electoral y cómo estaba funcionando en otros países, mecanismo dual, cómo funcionan las MACs. O sea, realmente sí me vino muy bien esta ponencia, muchas felicidades, Ale. Y sin embargo, me sigue quedando, pues, la duda, ¿qué tan pertinente en nuestro país es tener esta
pues jurisdicción dual en cierto modo en cuanto a que el INE, porque se cortó el audio, justo cuando estabas haciendo la intervención, en las dos ocasiones se cortó el audio, y pues al final de cuentas sí me sigue quedando como que, ¿qué tan pertinente es que el INE sea juez y parte? ¿Qué tan pertinente es que el INE pues tenga esta función administrativa y jurisdiccional en cuanto al procedimiento ordinario sancionador? Ya. No, pues antes que nada, gracias, Lizeth. La verdad es que el gusto es mío. Te recuerdo perfecto de otras actividades académicas y siempre es muy grato escucharte y siempre tienes mucho interés y aportas muchísimo siempre con tus comentarios. Nos ayudan siempre a crecer, ¿no? A prepararnos mejor. Muchas gracias, Lizeth. Y pues sí, pues en términos estrictos, el INE pues no necesariamente es juez y parte, ¿no? De los procedimientos sancionadores, y justo esto es lo que se buscó con la reforma constitucional de 2014. Entonces, había una crítica muy fuerte, ¿no? De que fueran justo los consejeros del antes IFE quienes resolvieran y sancionaran a los partidos políticos, siendo, por un lado, que no todos son expertos, jueces, abogados, ¿no? No son abogados, abogadas, otros tienen otras formaciones como politólogos, sociólogos. Entonces, un poco esto fue lo que está detrás de la reforma constitucional de 2014, de crear esta sala regional especializada y de justo, que sea el Instituto Nacional Electoral, a través de su Comisión de Quejas y Denuncias, quienes hagan simplemente esta primera parte del proceso de recibir las quejas, de sustanciarlas, pero que sea la sala regional especializada quienes determinen si hay responsabilidad o no. Esto en cuanto al procedimiento especial sancionador, ¿no? Y en cualquier manera, en cuanto a los procedimientos ordinarios sancionadores, pues la verdad es que podríamos analizar, podría ser como objeto de discusión, coincido contigo completamente, pero al final del día creo que existe siempre la posibilidad de que esto sea recurrido, que sean revisados estos procedimientos ordinarios sancionadores por las autoridades jurisdiccionales. Entonces me parece que hay una garantía para que el INE no sea al final de cuentas quien se vuelva juez y parte, ¿no? De estos procedimientos ordinarios sancionadores. En términos estrictos, pues no hay ahí como que el INE se autocalifique, ¿no? De sus propios actos, porque eso haría incluso improcedente un procedimiento ordinario sancionador. Entonces, pues no sé si con eso, o sea, estoy de acuerdo contigo, hay que seguir estudiando cómo podemos perfeccionar el POS, pero creo que al final del día la máxima autoridad es el Tribunal Electoral, ¿no? Para resolver de manera definitiva e inacatable. Entonces, los ciudadanos, los partidos, candidatos tienen ahí una garantía, ¿no? Para que puedan recurrir las decisiones del INE siempre y en todos los casos. Pero bueno, es la opinión de una servidora, podemos estar de acuerdo. Víctor, hola, qué gusto saludarte. Te escuchamos, Víctor. Hola, saludos a todas y a todos. Y bueno, para este foro me dirijo a ti, hacia profesora Alejandra, ¿no? Ya después platicaremos. Me da mucho gusto verte, Ale, y a todas y a todos. Rapidísimo, en cuanto a el comentario de la compañera Lizeth, fíjese que nosotros en el OPRE Tabasco todavía conservamos la facultad materialmente jurisdiccional de resolver los procedimientos sancionadores, tanto ordinarios como especiales. Es una facultad que está en muy pocos estados, creo que solo 5 son los soples que todavía conservan esa facultad. No es presumir, aunque nosotros lo resolvemos y efectivamente no todos los consejeros y consejeras son abogadas o abogados, pero sí tenemos un alto porcentaje de confirmación de los órganos jurisdiccionales, pero esto no atiende tanto, obviamente, en parte a nuestro conocimiento, sino que proviene de un departamento de lo contencioso
en donde sí son abogados y nos presentan proyectos bastante bien fundamentados y que, bueno, pues también hay asesores de los consejeros y consejeras que nos auxilian y que son abogadas y abogados. Entonces, está bastante discutible el tema. La verdad es que no me decantaría por una postura hacia un lado o hacia el otro. Te puedo decir que depende de muchas cosas, pero sí es bien interesante, ¿no? Analizar sobre la validez de una resolución de un órgano administrativo, pero podríamos hablar de facultades materialmente jurisdiccionales, ¿no? Y eso es y otro tema que quería como simple comentario, los MASC, la verdad es que sí hace mucha falta. Evidentemente, como decía la profesora Alejandra, tiene que ver con la disponibilidad del derecho, ¿no? No en todos los casos se puede, pero sí tendríamos que trabajar mucho en la cultura mexicana, sobre todo en cómo resolver los problemas de manera no acudir a un órgano jurisdiccional. Y tiene todo que ver con una cuestión cultural, porque la otra vez estaba haciendo una investigación y resulta que en Japón, por ejemplo, es un golpe al honor de una persona recibir una demanda. Entonces, es altísimo el grado de solución de controversias previo a un juicio. Altísimo, pues, ¿me explico? Entonces, es una cuestión cultural. En otros países no funcionan tanto los más, pero en Japón sí, me explico. Entonces, aquí hay un tema de falta de, por ejemplo, falta de aceptación de la derrota, que estamos en pañales. O sea, los mexicanos y mexicanas nos cuesta mucho trabajo saber que perdimos. Entonces, es una cuestión totalmente cultural. Entonces, a veces las cuestiones culturales inciden mucho en la efectividad de alguna reforma, me explico. Hasta ahí mi comentario. Y la verdad, muy bueno. Qué bueno que compartiste la exposición. Y por ahí tengo duda de un texto que dijiste, pero ahorita te mando un mensaje. Gracias. Gracias a ti, consejero Mejía. La verdad es que qué padre que decidiste tomar con nosotros este seminario, porque uno siempre está hablando, ¿no? Desde la perspectiva federal, nacional, pero deja de lado estas experiencias locales que pueden contribuir mucho, ¿no? A la reflexión de la jurisdicción electoral. O sea, siempre nos olvidamos de las buenas prácticas locales, que creo que nos enseñan muchísimo siempre a la práctica jurisdiccional en general, ¿no? Entonces, te agradezco enormemente que nos compartas esta experiencia del Instituto Electoral del Estado de Tabasco. Coincido contigo, ¿no? Es muy difícil hacer un juicio de valor o una conclusión tajante, ¿no? Sobre estas facultades materialmente jurisdiccionales de algunos órganos administrativos, porque quisiera aquí recurrir justo al concepto, ¿no? De gobernanza electoral, que no hay una única fórmula que nos diga que así tiene que ser la justicia electoral, ¿no? Una fórmula de A, B y C para que tengamos procesos electorales conforme a los principios constitucionales, ¿no? Integridad electoral. Entonces, pues sí, yo coincido con el consejero Lisette, que pues es que depende, ¿no? Depende de la lógica de cada estado, depende de la legitimidad que tengan las autoridades locales, el conflicto intrapartidista del estado, pero pues creo que al final de cuentas pues existe, qué padre que no, que la mayoría de estos casos en Tabasco se han confirmado las resoluciones de los procedimientos sancionadores, pero creo que al final de cuentas el ciudadano siempre tiene esta garantía, ¿no? De acudir a los tribunales locales electorales o a la autoridad federal. Entonces, pues sí, creo que es un buen tema de investigación, Lizeth, como para explorar, ¿no? Y ver las buenas prácticas de las entidades. Y sí, los MASC, coincido completamente también con el consejero Mejía, es una cuestión cultural, no sabemos reconocer la derrota, esta regla de oro de la democracia, ¿no? Por un voto se gana o se pierde. Entonces, siempre hay que impugnar, siempre hay que, y esto también lo repite muchísimo el doctor José Ramón Narváez, ¿no? Que justo, pues, no fomenta la cultura de la paz en nuestros procesos electorales. Entonces, ¿cómo cambiar esa cuestión cultural?
pues yo creo que con más capacitación como estas, más diálogos entre las autoridades, los ciudadanos, las ciudadanas. Pero bueno, no va a ser una cuestión fácil cambiar una cultura jurídica de muchos años, ¿no? Pero sí, hay que seguir trabajando. No sé si alguien más quiera aquí. Carlos Alberto, te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Me quedaría muy poquito que decir después de la magnífica intervención de la profesora Alejandra y además de Lisette, Juan Ignacio y el consejero Víctor. Pero retomando un poquito acerca de la experiencia del estado de Tabasco, yo soy del estado de Veracruz y bueno, también he tenido la distinción y la fortuna de colaborar tanto en el Organismo Público Local Electoral de Veracruz como en el Tribunal Electoral de Veracruz. Y a diferencia del estado de Tabasco, aquí sí tenemos esta diferencia entre la competencia del OPLE para la instrucción de los procedimientos electorales, perdón, de los procedimientos especiales, y bueno, la resolución le tocaría al Tribunal Electoral. Hay varios pronunciamientos últimamente, sobre todo en 2018 recuerdo una u otra obra acerca de esa necesidad de homologar los instrumentos normativos de las entidades federativas a uno solo, con el fin de alcanzar, bueno, que haya este binomio institucional, uno que se encargue de instruir y otro que se encargue de resolver. ¿Realmente eso sería necesario? Es una pregunta, porque en todo esto que hemos estado aquí comentando, habría que ver cuáles han sido el contexto y las circunstancias en las que se ha desarrollado y sobre todo de verificar de la necesidad de seguir esta máxima inglesa. Si funciona, no trates de componerlo porque corres el riesgo de alterarlo y de hacer que ya no funcione. Entonces, habría que sí estudiar, sí, por supuesto, es objeto de debate. Al menos aquí en el estado de Veracruz, ha funcionado perfectamente la autoridad que instruye y la autoridad que resuelve. No solamente por el número de procedimientos que se han resuelto y la mayoría de ellos confirmados por las instancias superiores. No me atrevería a platicar o a comentar acerca de la experiencia de Tabasco y los otros estados que tienen todavía este modelo de una sola autoridad que instruye y resuelve, pero yo creo que sí, esa sería mi muy modesta aportación y nuevamente felicitar a esta gran charla que hemos tenido. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, Carlos, gracias por tan amables comentarios. Y sí, toda la razón te doy, ¿no? Es una buena pregunta la que planteas. Siempre se quiere homologar, ¿no? Incluso con RP, que haya una sola fórmula nacional y que aplique a todas las entidades. Híjole, creo que esto es una opinión completamente personal, pero creo que sí va en contra del federalismo electoral, ¿no? Y lo dijiste muy bien, Carlos, ahí en Veracruz, ¿no? Desde tu perspectiva, seguramente funciona muy bien así como está y pretender que homologar todas las entidades federativas, a lo mejor en Tabasco también funciona muy bien que tengan estas facultades materialmente jurisdiccionales. Entonces, híjole, yo creo que sí depende de cada estado, de cada contexto, y creo que los congresos locales y las autoridades electorales locales son las más sabias para determinar qué modelo le conviene a cada entidad federativa. Entonces, híjole, sí, coincido contigo, Carlos, una gran pregunta. Esperemos que no sea una reforma otra vez que tienda a la nacionalización, centralización, ¿no? Víctor, consejero Mejía, perdón, yo muy respetuosa. No, para nada, Ale, tú sabes. Pues mira, rapidito y abusando, hablando de este tema del federalismo y todo, fíjense ustedes que en Nuevo León, cómo resuelven las medidas cautelares la comisión electoral. A través de un correo electrónico se les envía a los consejeros y consejeras que forman parte de la comisión de denuncias y quejas, y ellos esas medidas cautelares las votan vía electrónica, no se reúnen, ni siquiera sesionan. Entonces, eso es evidentemente una cuestión reglamentaria que ellos tienen y que yo ya propuse que en Tabasco se hiciera por la agilidad en la que resuelven las medidas cautelares, sobre todo en el día de la jornada, donde dicen, oye, hay una publicación en el periódico, hay que bajarla, una publicación en Facebook, una publicación acá. Entonces, en lo que te tardas en sesionar, bla, bla. Entonces, a lo que me refiero es que cada estado tiene ideas muy, muy buenas y que puede que funcionen en ese estado. Y, por ejemplo, acá, de repente, cuando yo lo propuse, se oyeron muchas voces que dijeron, ay, ¿cómo es posible que no nos vas a
los partidos, ¿no? A convocar, para sesionar, nosotros tenemos que escuchar nuestros puntos de vista, bla, bla. Entonces, pero paradójicamente ellos decían que nos tardábamos algo en resolver las medidas cautelares. Entonces dije, bueno, o sea, pero quieren celeridad. Hay una forma para hacerlo de manera casi virtual, increíble en Nuevo León, o sea, increíble, la verdad es que algo súper raro, pero les funciona. Entonces, cada estado tiene una particularidad muy distinta. Nada más ese era mi comentario. Gracias. Gracias a ti, consejero. No sabía esto de las medidas cautelares de Nuevo León. Qué interesante, ¿no? Y coincido. Y esto tiene que ver con el mismo concepto que quiero reiterar, ¿no? De gobernanza electoral, que cada entidad, no hay una fórmula perfecta y cada entidad, mientras cumpla con los estándares internacionales, con los derechos humanos, que se cumplen las garantías procesales, se puede tener una gran cantidad de modelos distintos, ¿no? Y eso mismo nos dice el manual y el índice global de justicia electoral de idea internacional en esta propuesta, ¿no? Entonces, incluso, ojalá que pronto tengamos como un índice a nivel subnacional y nacional para ver, seguramente habrá jurisdicciones locales, autoridades locales que tengan una mayor calidad, ¿no? de justicia electoral que la federal, ¿no? Entonces, pues sí, qué interesante conocer las buenas prácticas de cada entidad federativa. Incluso cuando fue esta polémica, ¿se acuerdan? De las gobernadoras, bueno, las postulaciones a las gubernaturas, ¿no? Que lo decidió, que el INE había como determinado a través de un acuerdo, ¿no? Que los partidos políticos tenían que hacer estas nominaciones y que hubo ahí una discusión en la sala superior sobre, pues sí, el federalismo, ¿no? Que tanto podía a través de una facultad de atracción, ¿cómo se llama esta figura? En plenitud de jurisdicción resolver, y había ahí como una duda de si eso iba a ir en contra del federalismo, ¿no? Al final se bajó la Convención Interamericana de Derechos Humanos para obligar a los partidos políticos a nominar, pero ahí hay un argumento interesante de federalismo electoral. Incluso yo estuve como investigando y, bueno, todos sabemos, ¿no? Que las cuotas de género empiezan antes en las entidades federativas que a nivel nacional, ¿no? Colima, Chihuahua, son entidades que empiezan de manera importante a poner el principio de paridad e igualdad de género antes que a nivel federal. Entonces, pues sí, es importante también proteger nuestro federalismo electoral. Bueno, es una opinión personal, ojo, se puede tener otras opiniones. No sé si alguien más quiere aquí hacer un comentario. Consejero Mejía, veo que tiene la mano levantada, pero no sé si se quedó o quiere agregar alguna cuestión. No, siempre se me queda, perdón, pero no, gracias. No hay ningún problema. Bueno, entonces, si no hubiera ningún otro comentario, les agradezco enormemente su atención, sus participaciones, sus comentarios. Les recuerdo que me reitero a sus órdenes. Estaremos seguramente conviviendo en otras actividades académicas. Les deseo que terminen con éxito este seminario. Mañana mi compañero, el doctor Vado, va a hablarles de las reglas procesales en común de los medios de impugnación. Entonces, que tengan una excelente tarde y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, Juan Ignacio. Un placer. Consejero Mejía, Carlos, Jorge. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Saludos. Saludos hasta Tabasco.